Bueno, hoy vamos a ver el tema bienes, cuál es la definición de bienes, su clasificación, qué son los servicios y cuáles son los agentes económicos. Bueno, un bien es un objeto físico, material, que satisface directa o indirectamente las necesidades o los deseos humanos. Siempre un bien va a ser un objeto físico. Una actividad va a ser un servicio. Tenemos 5 clasificaciones, entonces cada uno de los bienes se clasifican de 5 maneras diferentes. Primero, un bien puede clasificarse según su materialidad y puede ser o un bien o un servicio. Un bien es un objeto material. Un ejemplo, una mesa, una computadora, un celular, una cafetera, una mochila, una lapicera. Todo objeto físico que satisfaga una necesidad es un bien. Un servicio ahora no es un objeto físico, es una actividad que lo llevan a cabo personas para también satisfacer una necesidad, pero no es un objeto físico. Sí se utilizan objetos físicos, pero es una actividad. La educación, esta actividad que estoy realizando yo en este momento, es un servicio. La segunda clasificación de bienes es según su carácter. Los bienes pueden ser libres o pueden ser económicos. Los bienes libres se dice que no son apropiables, o sea que nadie puede apropiarse de ese bien, nadie puede ser el dueño de ese bien. Un ejemplo es el aire, el agua del mar, la arena del desierto, el sol, aunque en Los Simpson vimos al señor Burns que ponía una cosa que tapaba el sol. Bueno, eso es un dibujo animado. En la realidad no se puede hacer, porque la luz del sol es un bien libre, no es apropiable, nadie puede adueñarse de él ni cobrar por él. Los bienes económicos son aquellos que sí son apropiables, aunque nosotros no logremos identificar exactamente o directamente quién es el dueño, tienen dueño. Por ejemplo, todo lo demás que no son libres, una vivienda, un teléfono celular, un alfajor, una cafetera, un rollo de papel higiénico, una media luna, etc. Todos esos son bienes económicos. La tercera clasificación es según su naturaleza. Los bienes pueden ser de consumo o de capital. Los bienes de consumo son los que ya están listos para ser utilizados o para ser consumidos. Y estos se dice que atienden directamente las necesidades humanas. En cambio, los bienes de capital son los que nosotros utilizamos para producir estos bienes de consumo o para brindar un servicio. Cuando veamos los factores productivos, dentro de los factores productivos hay uno que es el capital, son los mismos bienes de capital. Entonces, los bienes de consumo son aquellos que ya están listos para ser utilizados y que atienden o satisfacen directamente una necesidad. Pueden ser duraderos o no duraderos. Los bienes de consumo duraderos son los que permiten un uso prolongado. Quiere decir que con el primer uso no se deterioran o no se terminan, ¿sí? En cambio, los no duraderos, con el primer uso ya se ven afectados. Ejemplo de duradero, bueno, cualquier bien durable como una heladera, un lavarropa, un celular. El no duradero, los alimentos, básicamente. Un ejemplo que yo siempre doy en las clases, pongo siempre el borrador y la tiza, aunque ahora últimamente no usamos tiza, usamos fibrón, pero bueno, el borrador y la tinta del fibrón. Entonces, el borrador y la carcasa del fibrón son bienes de consumo duraderos. En cambio, la tinta es no duradero, porque una vez que yo empecé a escribir, esa misma tinta se fue consumiendo. Pero básicamente el bien de consumo no duradero se aplica a los alimentos, más que nada. Bien, y después tenemos los bienes entonces de capital, que son los que yo utilizo para el proceso de producción o para desarrollar una actividad, ¿sí? Pueden ser la materia prima, que acá tengo ejemplos, cemento, ladrillos, cal, arena, los baldes para la mezcla, pueden ser las maquinarias, los edificios que yo utilizo para elaborar productos ahí. Todos esos son bienes de capital.
La cuarta clasificación es según su función. Los bienes pueden ser intermedios o pueden ser finales. Los bienes intermedios son los que no están listos. Hay que transformarlos en algo, ¿sí? Porque así como están no los podemos utilizar. En cambio, los bienes finales ya fueron transformados y ya pueden ser utilizados directamente. Acá en el dibujito, el dibujito que tienen en bienes intermedios es mosto. El mosto de la vid, así como está, no se puede consumir, hay que utilizarlo. ¿Para qué? Bueno, con el mosto se hace jugo de uva o con el mosto se produce vino. ¿Sí? Entonces, una vez que el mosto yo lo introduzco en un proceso de producción, puedo fabricar un bien final, que puede ser el vino. Acá hay otros ejemplos, como por ejemplo el acero. El acero, así como está, no me sirve, tengo que transformarlo en algo. Por ejemplo, lo transformo en una bicicleta. Aunque ya no vienen de acero, vienen de titanio, cosas un poco más livianas. La pulpa de uva, ya lo dije. La harina así como está, no me sirve, tengo que transformarla en algo. En un bizcochuelo, en una masa de sal, ¿sí? Una pepita de oro. Cuando yo excavo o le encuentro la pipeta de oro, sola no me sirve. Tengo que transformarla en algo. Por ejemplo, un anillo, ¿sí? Un bien intermedio, entonces hay que hacerle una transformación para transformarlo o para que se produzca en un bien final. Y la última clasificación es según su consumo. Pueden ser de consumo privado o de consumo público. Los de consumo privado solamente pueden ser utilizados o consumidos por una sola persona al mismo tiempo. En cambio, los de consumo público son los que son consumidos simultáneamente por varias personas. Los privados, bueno, ejemplos, la gran mayoría, un celular, una computadora, un par de anteojos, un alfajor, una botella de agua, una gaseosa. Si bien yo puedo prestarle al de al lado y que tome esa agua, pero al mismo tiempo no podemos los dos chupar de la misma gaseosa. En cambio, los bienes públicos son básicamente los administrados por el Estado, ¿sí? Defensa nacional. La defensa nacional no está destinada a un tipo específico de ciudadano, a una persona. A ver, a mí el Estado no me brinda defensa nacional a mí sola, se lo brinda a todos los ciudadanos del país. El alumbrado público, la seguridad interior, todos esos son bienes públicos. Entonces, vamos para atrás. Si yo tengo un bien y lo quiero clasificar, lo tengo que clasificar de 5 maneras diferentes. Vamos a tomar como ejemplo un celular. Según su materialidad, un celular es un bien. Según su carácter, es económico. Según su naturaleza, es de consumo duradero. Según su función, es final. Y según su consumo, es privado. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer el trabajo, primero van a tener que identificar cuál es el bien o el servicio que brinda el caso que les toca y clasificarlo de 5 maneras diferentes. Bueno, después tenemos los servicios, que son actividades que desarrollan las personas para satisfacer una necesidad. Lo que yo estoy realizando ahora es un servicio. Yo además hago asesoramiento financiero a mis clientes, eso también es un servicio, ¿sí? Por ejemplo, un médico en un hospital realiza un servicio. Bueno, todas las profesiones llamadas liberales son servicios. Un albañil, si bien el albañil está construyendo una casa, pero él brinda un servicio, ¿sí? Bien. Vamos a los agentes económicos. Los agentes económicos son las personas o entes que son los responsables o los que realizan y llevan a cabo la actividad económica. Los más importantes son las familias, que también se llaman economías domésticas, las empresas y el Estado. Dentro de las familias también coloco a la persona individual, sí, pero se les llama en general economías domésticas. Ahí puedo poner grupos de personas que viven juntas, familia o una persona individual. Después tenemos las empresas y el Estado. Bueno, las economías domésticas son los que consumen, el consumidor, el que compra o adquiere bienes y servicios. Entonces, ¿cuáles son las funciones de las economías domésticas? La primera, consumir o comprar bienes y servicios.
Cada vez que consume o compra estos bienes y servicios, tiene que pagar un precio por ellos, ¿sí? Y después, ¿cómo hace para consumir esos bienes y servicios? ¿De dónde saca dinero? Ofreciendo sus recursos o factores productivos. ¿A quién? A las empresas. Puede ser que ofrezcan su trabajo, entonces reciben un salario. Pueden ser que estas personas tengan unas oficinas o un terreno y lo alquilen a las empresas y reciben un pago por ese alquiler. O puede ser que presten dinero y reciban algo que se llama renta, ¿sí? Estas son las dos funciones básicas. Y lo más importante es que llevan a cabo o toman una decisión de consumo. Este nivel de consumo o de gasto que tienen las personas individuales, las economías domésticas, siempre van a depender de su nivel de ingreso, que le llamamos renta. La renta de una persona o de una familia va a condicionar cuánto es lo que gasten y cuántos son los bienes y los servicios que consumen. Bien, después tenemos las empresas. Las empresas son las unidades de producción. Si el consumidor o las economías domésticas eran la unidad de consumo básica, la empresa es la unidad de producción básica. Habíamos dicho que las personas, las economías domésticas, compraban bienes y servicios y ofrecían sus factores productivos. Bueno, la empresa es la que está del otro lado. Contrata esos factores productivos a las familias o economías domésticas, contrata a empleados, les paga un salario, contratan un alquiler, pagan un precio por ese alquiler, y con eso elaboran y venden bienes o prestan servicios. ¿A quién? A las familias, que son las que pagan por esos, ¿sí? Es un círculo esto. Y ya lo vamos a ver con una esquemita que es la última diapositiva para que vean bien esta relación que va y que viene entre las economías domésticas y las empresas. Bueno, las empresas pueden pertenecer a tres sectores diferentes. Una empresa puede pertenecer a uno, a dos o a los tres sectores. Los sectores son primario, secundario y terciario. El sector primario son las actividades relacionadas con los recursos naturales. Puede ser el sector agrícola, el sector pesquero, el sector ganadero, el sector ovino, el sector bovino, el sector extractivo, ¿sí? Acá están al revés los dibujitos. Bueno, entonces, puede ser que una empresa tenga producción agropecuaria, plante frutas, verduras, entonces se dedica al sector agrícola. Puede ser que se dedique a criar vacas, el sector ganadero, que se dedique a criar ovejas, es el sector ovino, ¿sí? Que se dedique a pescar peces, es el sector pesquero, o que se dedica a la extracción. Ahí hay un dibujito de, eso es una zorrita, se llama zorrita, que extrae petróleo, pero puede que extraiga gas, que extraiga minerales de una montaña. Bueno, esa es la actividad extractiva. Todas estas son el sector primario. ¿Por qué? Porque estas empresas se dedican a la extracción de lo que se llama materia prima. Ese es el sector primario. Después tenemos el sector secundario, que es cuando la empresa elabora un producto, ¿sí? Son las actividades industriales. Esa materia prima que fue extraída en el sector primario es transformada y elaborado un bien final o otro bien intermedio. Entonces ahí tenemos ejemplos, por ejemplo, bueno, ahí tenemos gente que está cosiendo ropa, después una línea de montaje de un vehículo y tenemos a alguien que está fabricando pan. Son actividades que pueden hacer a mayor o a menor escala, no importa la escala, no importa si la empresa es grande o es pequeña. Lo importante es que sea una actividad industrial de elaborar un producto. Cuando nosotros elaboramos un producto, pertenecemos al sector secundario. Y después tenemos el sector terciario, que son los servicios. Todos los servicios que se brinden pertenecen a este sector. Pueden ser servicios de consultoría, puede ser, por ejemplo, ahí tenemos un cadete que lleva un delivery,
porque está llevando un producto de un lado al otro. No, él no produjo nada y no extrajo esos bienes de ninguna fuente natural. Puede ser alguien que venda un producto, no lo está elaborando, simplemente lo está vendiendo. Todo eso pertenece al sector terciario. Como les dije anteriormente, una empresa puede pertenecer a los tres sectores, a uno o a dos. Vamos a ver un ejemplo de una bodega. También hay bodegas que también depende de la bodega. Algunas pertenecen solo al sector secundario. Pero vamos a ver este ejemplo de una bodega que tiene un viñedo propio. Entonces tiene un viñedo donde planta la vid, donde extrae, planta la viña, extrae la vid. Entonces, en esa parte del proceso pertenece al sector primario. Después, cuando con esa vid elabora el vino, pertenece al sector secundario porque está elaborando un producto. Y después, si esa bodega tiene una sala de ventas o vende por internet, pero esa bodega es la que vende ella misma sus propios productos, está prestando un servicio, pertenece al sector terciario. Entonces acá hay que diferenciar la empresa que a nosotros nos toca en el caso, qué es lo que realiza. Muchas empresas, muchas bodegas tienen viñedo, elaboran el vino, pero no venden ellas directamente, tienen intermediarios, entonces no pertenecerían al sector terciario. Y como les dije, hay otras que no tienen viñedo propio, sino que compran a un tercero, entonces no pertenecen al sector primario. Y hay otras que tienen los tres sectores. Entonces tenemos que identificar exactamente el caso que nos toque, qué es lo que realiza, a qué se dedica. Entonces, estos son los agentes económicos. Empresas sería los sectores a los cuales puede pertenecer una empresa. Bueno, después tenemos el Estado. Bueno, el Estado son todos los órganos y administraciones públicas que pueden ser municipales, provinciales o nacionales. Y después tenemos diferentes órganos que son el ejecutivo, el legislativo y el judicial, a mayor o a menor nivel. Nosotros no vamos a ver cuáles son las funciones del nivel legislativo, del ejecutivo, del judicial. Vamos a ver cuáles son las relaciones entre el Estado y los otros dos agentes. Las relaciones entre el Estado, las economías domésticas y las empresas. Porque bueno, las funciones del Estado en general, ustedes lo ven en otras materias y en economía social, importa, pero no es algo que nosotros tengamos que enfocarnos. Entonces, nosotros vamos a ver las funciones que tiene el Estado respecto a las empresas y respecto a las economías domésticas. Por un lado, el Estado paga algo que se llama transferencias. Una transferencia es un pago de dinero que no ha tenido una contraprestación. El Estado da dinero sin que ese destinatario tenga que dar algo a cambio. El primer ejemplo son las jubilaciones, y ustedes me van a decir, pero la persona que recibe una jubilación aportó. Sí, pero hay que diferenciar acá qué sistema. Nosotros en Argentina, desde el año 2003, tenemos un sistema que se llama de reparto. Entonces, todos los trabajadores en actividad aportan, y ese aporte no lo van a recibir ellos directamente cuando se jubilen. Va a una gran bolsa administrada por el ANSES y de ese dinero se extrae para pagar las jubilaciones de las personas inactivas en ese momento. Entonces, por eso no es directo y por eso es una transferencia. En cambio, nosotros teníamos un régimen desde el año 1994 hasta el año 2003 que se llamaba de capitalización, que muchos países lo tienen, donde la persona en actividad aporta y ese aporte lo administran empresas. Por lo general ese dinero lo invierten en bolsa, lo invierten en la bolsa, entonces compran acciones de empresas, compran títulos públicos de los diferentes estados. Entonces, cuando esas personas se jubilan, van recibiendo ese mismo dinero que ellas aportaron. Ahí no es una transferencia, porque es otro sistema. En cambio, el sistema que tenemos actualmente en nuestro país sí es una transferencia porque el dinero aportado por los trabajadores activos no es el mismo dinero que van a recibir cuando se jubilen. Bien, otro ejemplo de transferencia son los subsidios que pueden recibir las familias o economías domésticas y las empresas. Después, ¿qué otra función tiene el Estado?
cobrar impuestos. ¿A quién? A las familias y a las empresas. Otra función, contratar a las empresas para que realicen lo que son obra pública. La obra pública es construcción o asfalto de caminos, carreteras, construcción o arreglo de escuelas, de hospitales. Eso sería obra pública. Y después tenemos otra función que es brindar bienes y servicios públicos a las familias y a las empresas. Acá no confundamos las necesidades públicas con los servicios públicos, ¿sí? Los servicios públicos son educación, salud, justicia, que no es lo mismo que las necesidades públicas, no nos confundamos con esto. Bien, todo esto que yo les dije de los agentes, lo vamos a ver en un flujo que se llama flujo circular de la renta y la riqueza. Es un cuadro que relaciona a estos tres agentes y donde hay flechitas que circula. Por un lado circula el flujo real, donde circulan bienes, servicios y factores, y por otro lado circula dinero. Bueno, esto en realidad después lo leen, pero es básicamente lo que les expliqué recién, todas las relaciones. Este es el flujo circular. Tengo en el medio el Estado, a la derecha las familias y a la izquierda las empresas. ¿Cómo comienza todo esto? Bueno, las familias ofrecen sus factores productivos, la flechita que está abajo, que sale de familias, que dice trabajo. Obviamente este cuadro tiene nada más trabajo porque si colocamos todos los factores nos queda algo bastante ilegible, entonces es bastante simple. Dice trabajo, pero también puede que las familias ofrezcan tierras para alquiler o presten dinero, ¿sí? Acá hablamos de todos los factores productivos. ¿Por qué colocamos el mercado de factores? Porque familia y empresas se relacionan a través de un mercado, que puede ser algo físico o no, que puede haber personas en el medio que hagan de intermediario o no. Puede ser que una persona trabaje para una empresa y sea contratada a través de una empresa de servicios tercerizados, o puede que sea contratado directamente por la empresa. Por eso ponemos el mercado de factores. Entonces, las familias ofrecen su trabajo, ahí tenemos la flechita de trabajo que sale de familias y llega a empresas. ¿Qué hacen las empresas? Pagan, ¿qué cosa? Salarios. Salen de las empresas y van a las familias. ¿Qué hacen las empresas con este trabajo y con, en general, todos los factores productivos? Fabrican bienes y prestan servicios. Entonces, arriba de empresas hay una flecha que sale que dice bienes y servicios y va hacia las familias que son las que los compran. Arriba tenemos el mercado de productos. Puede que las familias compren directamente a la empresa o compren a través de un intermediario, un supermercado, un pequeño negocio. Por eso hablamos del mercado de productos. Una vez que las familias recibieron estos bienes o estos servicios, tienen que pagar por ellos. Entonces sale una flecha en la parte de arriba con el pago y ese pago se transforma en un ingreso para las empresas. Esta relación entre familias y empresas es bastante simple, es lo que hacemos nosotros todos los días, así que no es muy complicado de entenderlo. Después tenemos el Estado que está en el medio. ¿Qué hace el Estado? Primero, otorga jubilaciones ¿a quién? A las familias. Después cobra impuestos. ¿De quién? De las familias y de las empresas. Por eso la flechita de impuestos va desde empresas y familias hacia el Estado. Después tenemos una flecha que sale de Estado que dice contratos y va a las empresas. Quiere decir que el Estado contrata a las empresas ¿para qué? Para realizar obra pública. Y al final, el Estado otorga servicios a las familias y a las empresas. Obviamente el Estado también contrata factores de producción, por eso hay una flechita abajo, porque puede que contrate empleados, puede que alquile predios, ¿sí? El Poder Judicial acá en Mendoza tiene oficinas que son alquiladas, entonces ahí lo hace a través del mercado de factores. Abajo tenemos el sistema financiero. Ahí están los bancos y las entidades financieras. ¿Qué función tienen? Bueno, las familias depositan dinero en bancos o en entidades financieras a través de cajas de ahorro, de plazo fijo. Los bancos le pagan un interés y con ese dinero depositado
el banco o la entidad financiera otorga préstamos a las empresas. También otorgan préstamos a las familias, pero los préstamos otorgados a las familias son pequeños en comparación con los préstamos que otorgan a las empresas. Los préstamos otorgados a las empresas son importantes para que éstas realicen sus actividades productivas. Bueno, y algo que podemos agregar acá abajo puede ser el sector externo. El sector externo es el exterior del país. ¿Qué relaciones tenemos? Bueno, las familias puede que compren bienes o contraten servicios del exterior. Las empresas pueden que compren factores productivos, puede que una empresa compre maquinaria del exterior. Y también las empresas puede que vendan sus productos u ofrezcan sus servicios al exterior. Entonces, esta es la relación entre los agentes. Si bien puede que ustedes vean el gráfico y se les haga lío, pero es mucho más simple de lo que se ve porque relaciona las actividades que recién les conté y las relaciones que hay entre estos agentes económicos. Bien, entonces este es el tema que hemos visto hoy.